A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Quinto grado. Primaria. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya listos para descansar de todas estas clases? Yo espero que sí. Vamos a trabajar el día de hoy todavía con matemáticas, primer grado de secundaria, y mi nombre, se los recuerdo, Laura Antonia Alfaro Puón, para servirles. Y pues vamos a iniciar porque el tiempo apremia y quiero que trabajemos y alcancemos a ver todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Entonces, recuerden, ahí por ahí decía quinto de primaria, no, estamos en primero de secundaria. Muy bien, vamos a iniciar y recordemos siempre nuestra sana distancia, nuestro uso de cubrebocas, nuestra mascarilla, por ejemplo, nosotros aquí. Si estás en casa, cuídate mucho, procuren no asistir tanto a las reuniones, más que nada para seguirnos cuidando. El hecho de que estemos vacunados y que ya muchos ya tengan la segunda dosis, no quiere decir que hay que descuidar todo lo que son nuestros cuidados y nuestra prevención. Tenemos que seguirnos cuidando. La vacuna no es para que no te dé el virus. La vacuna es para que te dé menos, para que los síntomas sean menores. Entonces, cuidémonos todos, por favor. Entonces, vamos a continuar y vamos a utilizar nuestros materiales para matemáticas, que ya sabemos que es nuestra calculadora, nuestra libreta para trabajar, nuestro cuaderno de texto para consultar el tema, y también pues nuestros implementos del juego de geometría para hacer trazos en caso necesario. El día de hoy no vamos a ver geometría, el día de hoy vamos a ver estadística. Y déjenme les digo que hay muchos chicos a los que dicen, es que yo voy a buscar una carrera que no tenga nada que ver con matemáticas porque no me gustan, porque no les sé, porque no les entiendo. Bueno, quiero decirles, chicos, que en todas las áreas se ve matemáticas. No importa si usted va a ser doctor, enfermera, arquitecto, ingeniero, contador, licenciado, artes, no sé, siempre lleva matemáticas mínimas, pero lleva. Y cuando ya son unas carreras especializadas como enfermería, medicina, llevan algo que se llama estadística, que es precisamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a trabajar y veamos. Recordemos que estamos haciendo vinculación de los temas de sexto de primaria, de hecho es de toda la primaria, pero específicamente sexto, con primero de secundaria, y basándonos más en los temas que necesitamos para segundo y tercero de secundaria. Entonces, tenemos el día de hoy para sexto de primaria, toma de decisiones con base en el uso y la interpretación de la moda, la media aritmética y el rango de un conjunto de datos. Eso fue en la primaria. En la secundaria, ¿cómo es? En la secundaria es usa e interpreta las medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, y el rango de un conjunto de datos, y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de datos en cuestión. Si se fijan, dice algo muy importante, medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. Esas ya las vieron desde primaria. Pero aparte nos menciona algo que se llama rango. Ese también lo vamos a ver el día de hoy, pero esa no es una medida de tendencia central. Esa es una medida de dispersión. Hay varias medidas de dispersión, pero nos vamos a enfocar a lo que es el rango. Muy bien, entonces continuemos. Para poder ver lo que es el tema de estadística, me voy a ahondar un poquito, no mucho, en algo que tiene que ver con álgebra, que tiene que ver el álgebra con estadística. Recuerden que cuando tenemos una variable y no sabemos su valor, que precisamente por eso se llama variable, pues la tenemos que determinar.
Y hay ocasiones en que esas variables las podemos utilizar en cualquier área. El día de hoy, déjenme les digo que vamos a ver representación gráfica de pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas. Primero, ¿a quién se debe el nombre de coordenadas cartesianas? Pues se debe a un filósofo y matemático que se llama René Descartes. En honor a él tenemos lo que viene siendo nuestro eje coordenado, que lo hemos utilizado desde la primaria. Lo que pasa es que en la primaria decíamos, no sé si recuerdan que había un mapa de las calles y nos decían hacia acá está el norte, hacia acá está el sur, hacia acá está el este, hacia acá está el oeste. Bueno, pues esos es una forma de irlos introduciendo a lo que viene siendo el plano cartesiano. ¿Para qué me sirve el plano cartesiano en estadística? Bueno, utilizamos lo que viene siendo el primer cuadrante para poder hacer nuestras gráficas, cuando es una gráfica de barras, cuando es un histograma o cuando es una gráfica poligonal, que no vamos a ver todas esas, nos vamos a enfocar a las gráficas de barras. Bueno, entonces, René Descartes, en honor a él, se llama coordenadas cartesianas. Bien, se llama también, lo conocemos como plano cartesiano. Las coordenadas cartesianas es en donde se ubica un punto y el plano cartesiano viene siendo el espacio en donde ubicamos esas coordenadas. Muy bien, precisamente para nuestro plano cartesiano necesito una línea vertical y una línea horizontal. La línea horizontal es la del horizonte, ¿se acuerdan? Aquella famosa vez que les dije que si estábamos en la playa y veíamos donde se juntaba el cielo con el mar y se forma una línea, pues mucho les decimos acostada. Bueno, esa línea es la línea horizontal, es la línea de las X para nosotros. Y también la conocemos como el eje de las abscisas. La horizontal es las X. Y la vertical, que la decimos las paradas, pero acostúmbrense a utilizar la nomenclatura correcta, es decir, los nombres correctos en nuestra asignatura, que en este caso es matemáticas. Entonces, el eje horizontal se llama eje de las X o también se llama eje de las abscisas. Si se les complica la palabra abscisas, nada más menciónenlo como el eje de las X. Y el eje vertical se llama eje de las ordenadas y también lo conocemos como eje de las Y. Ese no está tan difícil, ese nombre, está más difícil el de las abscisas. Muy bien, ahora, si se fijan, al tener estas líneas que se cruzan, se me forman 4 partes, ¿sí? De esas 4 partes reciben su nombre y se llaman cuadrantes. ¿Por qué cuadrantes? Porque son 4. De esos 4 cuadrantes los empezamos a mencionar, pero en forma contraria a las manecillas del reloj. Es decir, estamos parados frente a nuestro eje coordenado y empezamos desde el lado derecho hacia arriba, hacia el lado contrario de cómo se manejan lo que vienen siendo las manecillas del reloj. Entonces, aquí tenemos que se llaman pares ordenados los datos que voy a tener. Y el primero, bueno, los pares ordenados son X y Y. El primero, que es pues así se llama, cuadrante 1, pero lo mencionamos con números romanos. El siguiente hacia la izquierda sería el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Necesito todos esos, maestra, para estadística? No, para estadística solo necesito el cuadrante 1. Si estuviera en álgebra, sí necesito de los otros 3 cuadrantes. O en geometría analítica también necesitaría los 4 cuadrantes. En este caso no se preocupen, no vamos a ir tan avanzados. Nos vamos directo a nuestro primer cuadrante. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor alguno de ustedes en alguna ocasión ha jugado un juego, me parece que se llama Batalla Naval, en la cual hay una pared en medio, tienes que jugarlo con otra persona, es para 2 personas este juego, y en este caso es un tablero en el cual en medio hay una barrera para que tú no puedas ver el tablero de tu compañero y tu compañero no pueda ver tu tablero. Dentro de ese tablero viene formadas cuadrículas y tú ubicas tu barquito o tu submarino en ciertas coordenadas y tu contrincante tiene que adivinar en qué coordenadas de tu tablero tienes a tu barco y a tu submarino. Si adivina, te lo hunde, o sea, pierdes ese submarino o ese barquito. De igual manera, si tú
adivinas en dónde él tiene su armamento naval, pues entonces lo eliminas y gana el que... en algunos casos dicen, no, pues gana el primero que derribe a todos los demás implementos del contrincante, es decir, a los submarinos y los barcos. Y en otros alguien dice, no, mejor que gane el que tenga más. Y bueno, ya ahí es decisión de los contrincantes. Pero vamos a ubicarnos entonces. ¿Qué necesito? Mi línea horizontal, que es el eje de las abscisas o eje de las X. También necesito mi línea vertical, que es el eje de las ordenadas o eje de las Y. Y necesito, ya les pongo su nombre, necesito hacer nuestra cuadrícula. Ya que tengo mi cuadrícula, entonces hay que enumerar los cuadritos o las líneas. En este caso voy a enumerar las columnas y voy a enumerar las filas. Y hay que mantener la misma escala. Es decir, no puedo hacer una altura más diferente, o sea, que sea más alta en diferentes puntos, ni tampoco en ancho puedo hacerlo distinto. Tiene que ser el mismo ancho, el mismo alto para cada punto. ¿Ok? Si se fijan, yo en la base tengo hasta el número 22 y en la altura tengo hasta el número, bueno, iría el número 10, solo llegué hasta el 9. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ubicar coordenadas. Las coordenadas, recuerden que se escriben con la X y la Y, es decir, primero el dato que se encuentre en la X y después el dato que se encuentre en la Y. Bien, voy a darles, para los chicos que están en radio, un saludo muy grande. Para los chicos de radio no lo alcanzan a ver, pero en esa cuadrícula voy a ubicar unos puntos y los voy a marcar con unas estrellas. Y tengo que encontrar cuál es la coordenada de esas estrellas. En este caso, voy a ubicarme. Siempre dijimos primero la X y luego la Y. Veamos, esta estrella que ya tengo aquí marcada, si nos fijamos bien, no avanza en las X, está sobre la línea del 0. Entonces en la X va a valer 0. ¿Y cuántos avanzó en la Y? Pues subió hasta el 4. Entonces esta coordenada va a ser 0,4. Una segunda coordenada. Tengo una estrella y tengo que esta está ubicada en la columna de la X con valor 11 y en la hilera de 9 con la Y. Entonces nos quedaría 11,9. Chicos, vamos a una pausa y vamos a regresar en un momento para continuar con ubicando estrellas en nuestro eje coordenado. No se vayan muy lejos. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 5 de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. El virus sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos mejor que nunca. Estrategia Nuevo León, línea COVID-19. Atención telefónica 24/7 con médicos que te darán seguimiento ante posibles síntomas. Marca al 81 81 30 0000. Video COVID-19. Orientación médica especializada 24/7 por videollamada a través de Zoom. Busca la liga en Facebook en Secretaría Salud NL. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. El punto de vista de los niños es noticia y son ellos los que saben contar mejor sus historias. 28 minutos. Noticiero de niños para niños. Domingo, 11:30 de la mañana por Canal 28. Alerta. Nuevo León al límite. El COVID termina con la vida. Usa cubrebocas.
No salgas sin motivo. No participes en reuniones. Lávate con frecuencia las manos. La responsabilidad es tuya. Alerta. Nuevo León al límite. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Muy bien, chicos, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a continuar con nuestras estrellas. Pero déjenme les digo que ahora vamos a hacerlo a la inversa. En lugar de que ya me den el punto marcado en mi eje coordenado, ahora les voy a dar las coordenadas y hay que buscar el punto donde hay que ubicar ese par ordenado. Muy bien, entonces tenemos el par ordenado 3,2. ¿Cómo se debe de ubicar, maestra? Muy sencillo. El 3, el primer número siempre está sobre el eje de las X y el segundo número sobre el eje de las Y. Entonces, en este caso, siempre me debo de ubicar en el cruce de las dos líneas del eje de las X y las Y. Ese es mi 0. Aquí dice en mi par ordenado que debo de avanzar hasta el 3 en el eje de las X, entonces me voy 1, 2, 3. Y después dice que suba 2 en el eje de las Y, pues entonces subo 2 cuadritos, por lo tanto mi estrella queda ubicada en este punto. Muy bien. Un último ejemplo, también de pares ordenados, me dan 7,6, nuevamente me voy hasta el origen del cruce de mis coordenadas, entonces aquí del 0 me dice que avance 7 en las X, avanzo hasta el 7. Y luego dice que suba hasta el 6, pues voy contando y cuento hasta el 6 y me doy cuenta que voy a estar ubicada aquí, ahí queda mi estrella. Entonces, en el juego de creo que se llama Batallas Navales, está basado en esto, en las coordenadas. Les sirve mucho para la ubicación espacial, chicos. Si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. No es necesario que compren el juego. Ustedes mismos pueden hacer en su libreta las cuadrículas y no sé, ya sea con monedas que representen los barcos o los submarinos, pueden ponerlos y pueden marcar una barrera para que su contrincante no vea dónde están ubicados sus barcos y sus submarinos. Y de igual manera ustedes no vean al contrario, no hay que hacer trampita. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos ahora al siguiente aprendizaje esperado. En este caso dice, analiza las convenciones para la construcción de gráficas de barras. Es decir, ahora sí ya nos vamos a ir directo a lo que es la estadística. Para las gráficas de barras tenemos lo siguiente. ¿Saben por qué se llamará gráficas de barras? Bueno, pues se llama gráficas de barras porque tenemos unas barras, unos rectángulos. Entonces, esos rectángulos los puedo marcar de manera vertical o de manera horizontal. Por lo general, estamos acostumbrados a verlos de manera vertical. Muy bien. ¿Qué necesito para realizar una gráfica de barras? Pues necesito, los datos que voy a graficar. ¿Qué más necesito? Necesito una tabla de datos. Esa tabla de datos se llama tabla de frecuencias, es decir, cuántas veces se repite un dato. También necesito materiales para hacer mi gráfica, como la regla o una escuadra, plumas, colores para colorear mis barras, etc. Y pues precisamente con ese juego de geometría, con la regla o con la escuadra, voy a marcar mi cuadrante, es decir, voy a armar mi cuadrícula o mi eje coordenado primero para saber en dónde voy a ubicar mis barras. ¿Es lo único que necesito, maestra? No. También necesito algo muy importante, que es saber acomodar los datos y tengo que saber cuándo es una cualidad y cuándo es una cantidad. La cualidad se refiere a lo que voy a graficar y la cantidad es cuántos de esa cualidad que voy a marcar hay. Es decir, un ejemplo, si yo hiciera una encuesta aquí en el canal 28, con los camarógrafos o con las personas de producción y les preguntara, ¿ustedes creen que va a llover el día de hoy?
sin haber visto el pronóstico del tiempo que nos dieron en la mañana en nuestro noticiero de aquí de Canal 28. Entonces, pues algunos voltearían a ver el cielo y dirían sí, otros dirían no. Y a esos, los datos que ellos nos den, pues los podríamos graficar. Esos serían los datos y serían las frecuencias. A lo mejor yo puedo tener solo 2 barras, una en la que me marque cuántos me contestaron que sí y otra cuántos me contestaron que no. Muy bien. Entonces, esa sería el que si va a llover o no, esa sería la cualidad. Y la cantidad es hasta dónde sube mi barra. Muy bien. Entonces, vámonos al siguiente problema. Dice, en la siguiente tabla se organizaron las respuestas de una encuesta aplicada a 1000 estudiantes acerca de la cantidad de libros que leen en un año. Ojo, específicamente se preguntó a estudiantes, solo a estudiantes. Eso influye mucho. ¿Por qué influye? Porque los estudiantes, forzosamente, al menos para investigación, tienen que leer libros. Entonces, eso nos hace que nuestros datos o la cantidad de libros que leen, pues sea algo importante. En este caso son 1000 estudiantes. De esos 1000 estudiantes, 500 dijeron que solo leen un libro durante un año. 100 estudiantes dijeron que ellos leen 2, 50 que 3, 50 dijeron que leen 4. Y aunque no lo creamos, hay 300 estudiantes que dijeron que ellos leen 5 o más libros durante el año. Pueden ser libros recreativos, pueden ser libros de texto, pueden ser libros, novelas, literatura, etc. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Volví a ubicar mi tabla y esa tabla de datos es la que me sirve para ubicarla en mi eje coordenado. ¿Se acuerdan que les dije que nada más ocupo el primer cuadrante? Es decir, ocupo la línea horizontal y la vertical y necesito, dijimos, ya tengo mi tabla de datos, necesito la cualidad. ¿Cuál es la cualidad? En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 o más libros que leyeron. Y la cantidad sería en la parte vertical, que es cuántos leyeron cada una de esas cantidades de libros. Muy bien, entonces la cualidad, cantidad de libros leídos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 más. Y lo que yo hice fue marcar unas líneas horizontales, más que nada para no perderme en la cantidad del tamaño de la barra. Ustedes por lo general, o en la escuela por lo general lo hacemos en una libreta que es cuadriculada. Ahí ya tenemos los cuadritos. Eso nos ayuda mucho para poder hacer mejor nuestra gráfica de barras. Bien, entonces también es muy importante que establezcamos la escala, es decir, la altura que va a tener cada uno de mis datos. En este caso, dado que mis datos van de 50, 100, 300, 500, pues yo hice una escala de 100 en 100, pero marqué los intermedios porque tengo 2 datos que son de 50. Entonces dice, ¿cuántas personas leyeron un libro? Me dice que 500. Bueno, ahí donde tengo para un libro, hago un rectángulo del que llegue hasta la altura donde está la marca del 500. Después me dice que para 2 libros son 100. Hago un rectángulo que llegue hasta la marca del 100. Para 50 llega nada más, para 3 libros llega hasta la marca del 50. Para 4 libros también llega hasta la marca de 50 y por último la de 5 o más libros leídos de esos estudiantes llega hasta la marca del 300. Ahora, para los chicos de radio que no pueden verlo, todas mis barras las pinté del mismo color, pero pudiera ser que alguien dijera, es que yo no las quiero todas del mismo color, las quiero de distinto color. Perfecto, no hay ningún problema, las puedes dibujar o colorear, mejor dicho, de distinto color. También puede ser lo contrario, que me den la tabla y que yo tenga que obtener datos de esa tabla. Por ejemplo, aquí tengo una tabla en la que me hablan sobre venta de camisas en una semana. Tengo los tipos de las camisas que serían de costo de 80 pesos, de 100 pesos, de 120 y de 150. Y de esa tabla yo puedo pedir información. Entonces, puedo hacer una tabla de frecuencias de datos en donde ponga el tipo de camisa, que esa sería la cualidad, y las camisas vendidas, que esa sería la cantidad. Muy bien, por ejemplo, de 80, pues observo mi gráfica y si observo, sube a más de 20, aquí parece ser que son 21.
de 100 son 24, de 120, 17, de 150, 22, y entonces al sumar esas cantidades me va a dar el total de la venta de la semana, que en este caso fueron 84 camisas. Pudiera ser que yo preguntara, ya una vez teniendo mi tabla armada, que preguntara, ¿cuál de estas tiene un cuarto de venta, un cuarto del total de la venta, un 25%? Ah, pues si me doy cuenta, 84, la mitad de 84 son 42, y la mitad de 42 son 21. Ah, pues las camisas de 80 pesos, maestra, son las que se vendieron en un 25%. Entonces, puedo pedir información basadas en esa tabla y esa tabla basada en la gráfica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a otro tipo de gráficas. Este otro tipo de gráficas ya no son de barras, ahora son circulares. ¿Por qué se llaman circulares? Pues porque están basadas en un círculo. Y déjenme les digo que en la primaria las conocíamos más como la gráfica de pastel, porque hace referencia a un delicioso pastel, pero en forma de círculo. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a hacer énfasis en leer e interpretar datos contenidos en gráficas, pero circulares, ya no de barras. Muy bien, gráficas circulares, ¿para qué me sirven o qué contienen? Bueno, las gráficas circulares son utilizadas para comunicar información que se segmenta en porciones o categorías. Es decir, en este caso, ese círculo lo voy a dividir en varias partes y aquí sí lo voy a colorear de distintas, valga la redundancia, colores, para poder identificar a qué se refiere cada parte. Y tengo que el círculo completo representa la totalidad de la información, es decir, todos los datos van a estar contenidos en esa gráfica circular, no va a haber ningún dato que quede fuera de esa gráfica de circular. Y una gráfica de pastel, que es lo mismo que una gráfica circular, generalmente se asocia al porcentaje, lo que eventualmente puede interpretarse como una frecuencia. Es decir, de una gráfica circular también puedo sacar una tabla de frecuencias. Entonces, vamos a ver, en la siguiente imagen aparecerá una gráfica circular que representa información en cuanto al motivo principal de la lectura para la población de 18 años y más de edad que lee libros. En este caso, ojo, ya no nos está hablando nada más de estudiantes, nos está hablando también de población que no está en el rango de estudiantes, es decir, personas que no sé, a lo mejor van al médico y se sientan a hojear una revista en lo que les toca pasar al médico o al dentista, o a lo mejor van a comprar un coche, van al aeropuerto, van a la central de autobuses y puede ser que compren o haya una revista para poder, vamos a decirle, pasar el tiempo en lo que llega nuestro turno. Bien, chicos, está haciendo un poquito de tiempo porque vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a ver sobre este tema o sobre este ejercicio para poder hacer nuestra tabla de frecuencias. Regresamos en un momento, no se vayan. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Te invitamos a ver Palabra de Mujer este sábado a las 12 del mediodía. Dos grandes actrices, dos hermosas mujeres de la escena nacional. Yaya Mier y su hermana Esther Garza, aquí contándolo todo en Palabra de Mujer, 12 del mediodía del sábado, Canal 28. El sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México trabaja los 365 días del año para proteger lo más importante, tu vida. Con deber, las 33 estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan las 24 horas del día. Con valor y lealtad, el personal naval está capacitado para dar todo por la vida. Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México.
Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 6 de la tarde, tercero de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué creen? Aquí estamos hablando de dulces y golosinas muy ricas que también podemos utilizarlas para estadística. Podemos hacer una encuesta de a ver quién quiere paletas, quién quiere chicles, quién quiere dulces picositos, quién quiere, no sé, mazapanes, etcétera. Y podemos aquí armar nuestra fiesta, pero con sana distancia. Acuérdense, con sana distancia. Muy bien, entonces vamos a ver. Nos dicen que encuestaron a una población de mayor de 18 años para ver cuántos libros leen. Entonces, aquí tengo mi gráfica, es una gráfica de pastel. Para los chicos de radio, tengo una gráfica de pastel, es decir, una gráfica circular, en la cual me marcan 4 espacios de distinto color. Y aquí en esta gráfica solo me mencionan que el motivo de la lectura para estas personas que encuestaron es por trabajo o estudio, por entretenimiento, por cultura general o por otro motivo. Pero no me dan las cantidades, solo me dan a qué se refiere, es decir, la cualidad de cada uno de estos espacios. Si a mí me pidieran así, nada más por observación, cuál es la cualidad que más leen, es decir, el tipo de lectura que tiene mayor porcentaje, pues sin saber las cantidades puedo determinar que es por entretenimiento. ¿Por qué? Porque esa es la porción más grande. Si me preguntaran por el contrario, cuál es el tipo de lectura que leen menos, es cuando es por otro motivo. Pero si nos damos cuenta, o si pudieran observar los chicos de radio, pero los de tele sí pueden verlo, los de por trabajo o estudio y por cultura general, los espacios son muy parecidos. ¿Sí? El tamaño de la porción es muy parecida. Si no me dan el dato específico, pudiera yo equivocarme, porque por observación puedo equivocarme en ver cuál es el que tiene mayor o menor cantidad. Por eso es importante saber los datos precisos en la tabla, ¿sí? Si es que me piden resolverla para ciertos datos en particulares. Muy bien, entonces, en mis gráficas circulares, una gráfica circular expone la información de forma proporcional entre el tamaño del sector y la frecuencia o el porcentaje que representa cada sector circular. ¿Cómo que proporcional, maestra? Pues sí, pues quiere decir que el que tenga más frecuencia absoluta, pues es el que va a tener la porción más grande. El que tenga menor frecuencia absoluta va a tener el menor espacio parte en nuestra gráfica de pastel. Bueno, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite una información o resultado para aquellos que lo habían olvidado. Y la frecuencia se puede expresar también como un porcentaje. Es decir, una vez que yo ya tengo mi tabla con mis datos, esos datos los puedo expresar como una fracción, como un número decimal o como un porcentaje. Y déjenme les digo que la frecuencia absoluta es cuando es la cantidad exacta y cuando es expresada en decimal, en fracción o en porcentaje se llama frecuencia relativa, porque es relacionada a la fracción, relacionada al total, relacionada al porcentaje total. Por eso se llama frecuencia relativa. Muy bien. Entonces, bueno,
Cuando los sectores o proporciones son de tamaño similar, pueden generar una confusión al leer o interpretar la información que representa la gráfica. Recuerden que les decía que sí veíamos claramente quién tenía la mayor cantidad de tipo de lectura y quién la menor, pero que los otros dos datos podíamos equivocarnos porque las porciones en nuestra gráfica, al no tener los datos exactos, nos podíamos confundir. Entonces, para interpretar la información que presenta la gráfica, por eso es común que se agreguen etiquetas con el porcentaje o la frecuencia correspondiente a cada uno de los datos. En este caso, vuelvo a tener la misma gráfica, pero ahora sí le pongo las cantidades que representa cada uno. Y ahora que sí tengo las cantidades, verifico que por entretenimiento son los libros que más leen, que son el 38.7%. Por otro motivo, el 8.7%, que es la menor. Pero ahora sí ya puedo verificar que en el caso de por trabajo o estudio, tiene ligeramente mayor porcentaje de lectura, que es 27.1%, que el de por cultura general, que viene siendo 25.5%. Es decir, al momento de que ahora sí ya tengo los datos específicos de cada porción de mi gráfica de pastel, ya puedo determinar las preguntas que me den y contestarlas más correctamente. Muy bien. Ahora tengo, dentro de esa misma gráfica, la misma encuesta, ahora me dice género literario favorito de 150 adolescentes. Estos adolescentes, ojo, es específica solo para adolescentes y son de primer grado de secundaria y fue hecha en la Ciudad de México. De esta me dan mi gráfica de pastel, ya me dan las porciones y me dan unas cantidades, pero no me dicen quién corresponde con quién. Y aparte me falta un dato. Puedo yo, por observación, verificar pues que tengo 65, 50, 25 y que el total deben de ser 150. Entonces, aquí por observación puedo verificar que el de 65 sería el mayor. Entonces, busco en mi gráfica de pastel cuál porción es la mayor y me doy cuenta que es la novela de ficción. El siguiente dato sería 50, que correspondería a la novela romántica. El siguiente, que es 25, y el otro no los puedo determinar. ¿A quién corresponden? ¿Por qué? Porque me falta el dato, necesito determinarlo. ¿Cómo le haría? Pues muy sencillo, chicos. Tendría que hacer una suma y una resta. ¿Ven cómo si necesito matemáticas? Sumo las cantidades que tengo y me da el total de 140. Pero yo sé que los encuestados fueron 150, entonces si a 150 le quito 140 me quedan 10, por lo tanto la parte que me faltaba para determinar la cantidad que le correspondía son 10 alumnos. Ahora sí ya puedo determinar que en mi gráfica de pastel les corresponden las cantidades que acabo de encontrar. Ahora, ¿qué tal si a mí me lo pidieran en porcentaje? ¿Cómo pudiera hacerle? Bueno, yo sé que el total son 150 los encuestados. ¿Qué porcentaje le corresponde si fueran los 150 que hubieran leído el mismo tipo de libros? Bueno, pues a ellos les correspondería el 100%, ¿sí? Y bueno, si a mí me piden el porcentaje de cada uno de los tipos de lectura, pues haría nada más, por ejemplo, para el de 25, sería 25% entre 150 para armar mi regla de 3 simple y obtendría el resultado que es un 16.6%. Por lo tanto, lo podemos redondear a 16.7. ¿Cómo le haría con los siguientes datos? Pues exactamente hago lo mismo para mi regla de 3 simple. Para una me quedaría 10% entre 150, 50% entre 150 y 65% entre 150. Si lo hacemos en la calculadora o Picalica, que por cierto un saludo a mis chicas de hace muchos años que tenemos nuestro club de Picalicas, hace mucho que no las veo, pero les envío un enorme saludo. Bueno, si hago esto con mi calculadora, voy a obtener los datos de mi tabla de frecuencias y los puedo determinar. De hecho, hice una tabla de frecuencias y en estas tengo el género del cuento, la poesía, la novela romántica, la novela de ficción. El total dijimos que eran 150 alumnos encuestados, esos corresponden al 100%. Y al hacer las operaciones con la calculadora, obtengo el porcentaje de frecuencia que le corresponde a cada uno de esos datos. Pero si se fijan, yo no tengo mi gráfica. Si no me hubieran dado la gráfica en el inicio y me pidieran graficar los datos, ¿cómo haría eso? Pues tengo que determinar los grados de la gráfica que le corresponden a cada tipo.
Y para eso me voy a tener que auxiliar una de la calculadora y al momento de hacer la gráfica del transportador. Muy bien, entonces, ¿cómo le hago? Pues lo que yo sé aquí es que 150 es el 100%, pero también eso me corresponde a los 360 grados de mi gráfica. Entonces, pues hago mis reglas de 3 simple para cada uno de los datos y con eso puedo obtener cuántos grados le tocan a cada uno de los datos. Es decir, ya tengo mi gráfica de pastel, la puedo representar con frecuencia absoluta en la cual pongo específicamente en cada porción la cantidad de adolescentes que leen cada uno de los tipos de novelas, o también lo puedo representar con las frecuencias en tipo de porcentaje. Es decir, la misma gráfica, pero ahora en lugar de escribir la frecuencia, es decir, cuántos adolescentes leen cada tipo, entonces puedo representarlo puedo escribir los porcentajes que le corresponden a cada uno de ellos. Muy bien, vámonos ahora sí a las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son esas? Bueno, primero tiene que ser medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Por qué se llaman de tendencia central? Porque tienden a estar en el centro de todos los datos. ¿Qué tengo aquí? Pues son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Y se ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Ya las teníamos desde la primaria, pero a lo mejor no sabían que se llaman así, medidas de tendencia central. Bien, veamos. Tenemos la moda, que es el conjunto de datos que más veces se repite y podemos tener varias modas, varias cantidades de modas en uno solo. Tengo la media aritmética, que nosotros realmente la conocemos como promedio, y tenemos también la mediana, que viene siendo el valor del dato que se encuentra en medio de todos los datos, pero siempre y cuando los acomodemos en orden, es decir, de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, chicos, vámonos a ir a una pausa, que ya viene siendo la última, y regresamos. Acuérdense, lavarse sus manitas. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Son fieles compañeros de viaje y ambos te invitan a explorar los nuevos rincones de Pet Friendly de Pata de Perro. Martes, miércoles y viernes, 8:30 de la noche. Por Canal 28. Ruta Express Aeropuerto, estación del Metro Y. Su recorrido inicia a las 4 de la mañana y concluye a las 11 de la noche de lunes a domingo. Unidades con Wi-Fi y cargadores USB. Tarifa 15 pesos pago en efectivo, 13 pesos con tarjeta feria y 9 pesos con 51 centavos con preferente. Nueva Ruta Express Aeropuerto Y. Una opción de traslado más completa, más rápida y más económica. Gobierno de Nuevo León. El punto de vista de los niños es noticia y son ellos los que saben contar mejor sus historias. 28 minutos. Noticiero de niños para niños. Domingo, 11:30 de la mañana. Por Canal 28. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 5 de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM,
Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Chicos, regresamos, porque aquí me están cuestionando sobre los kilos y aquí recuerden que es preferible que le pregunten a una mujer la edad que los kilos. Bueno, hay muchas que se enojan. Yo puedo decir cuántos años tengo y cuántos kilos peso y sin problema. Pero sí hay personas a las que no les gusta, aguas. El pastel, dicen los chicos que si les traigo un pastel, ellos lo quieren yo decía que de zanahoria, pero pues no les gusta a uno. Pero vamos a ver, selva negra o tortuga, de una cierta tienda que ya me dijeron aquí que está muy rico, así que vamos a hacer la prueba primero. Qué pena que solo pueda mencionárselos y que no puedan comérselo junto conmigo, pero en honor a ustedes me lo voy a comer yo. Bien, vamos a continuar. Entonces, moda, media aritmética y mediana son las medidas de tendencia central. Dentro de estas, que viene siendo la moda, quiero recapitular en esto, es el dato que más se repite en un conjunto de datos. La media aritmética, nosotros la conocemos como promedio, así lo sabemos. Es decir, si yo quiero saber la media aritmética de un conjunto de datos, tengo que sumar todos los datos, todos, sin excepción, y al finalizar el resultado de esa suma lo tengo que dividir entre el número total de datos. Es decir, si tengo 7 datos, pues divido entre 7. Si tengo 20 datos, divido entre 20. Y por último, la mediana, tengo que acomodar todos los datos, uno por uno, acomodarlos en orden, desde el más chico hasta el más grande, o al revés, del más grande al más chico, y ubicar cuál es el dato que se encuentra en medio. Muy bien, entonces vamos a ver unos ejemplos. Moda. Dentro de la moda, déjenme les digo que puedo tener, cuando solo se llama moda, significa que solo hay un dato que se repite más. En este caso tengo 2, 5, 5, 7, 9, 10. En este caso la moda sería 5, porque se repite 2 veces. Pero cuando tengo en una cantidad, en un conjunto de datos, tengo 2 datos que se repiten la misma cantidad de veces, ahí se llamaría bimodal. Bi, acuérdense que significa 2. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 9. Se fijan, los datos están separados y ahí eso se llama bimodal y en este caso serían el 3 y el 9. Ahora tengo también multimodal. Multi significa muchos. Entonces puede haber en un conjunto de datos que se repitan varios la misma cantidad de veces. En este caso tengo 2, 3, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 9 y ahí sería el 3, el 7 y el 9 los que serían las modas. Amodal. ¿Qué significa amodal? Ese quiere decir pues que no tienen moda, es decir, todos se repiten la misma cantidad de veces y por lo tanto no hay una moda en ese conjunto de datos. Y por último tengo la adyacente, pero no se preocupen porque esa no la vamos a ver en la primaria, perdón, en la secundaria ni en la preparatoria, esa se ve ya más adelante, pero quería mencionarles que también existe una que se llama adyacente. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo para sacar la media aritmética de un conjunto de datos. En este caso tengo unos chicos muy guapos que me dan sus edades, son Andrea y sus primos. De ellos me dan sus edades y me piden encontrar la media aritmética de la edad de ellos, es decir, el promedio de edad que tienen todos estos chicos. ¿Cuántos son en total? Son 7 y de esos 7, uno de ellos es Andrea. Bueno, veamos. Me dicen que uno tiene 3, otro tiene 5, 6, 8, 9, 9 y 9. En este caso, para encontrar la media aritmética, lo que haría es sumar esas cantidades, 3 más 5, más 6, más 8, más 9, más 9, más 9, lo sumo y lo divido entre el total de datos. La suma me da 49 y el total de datos son 7, pues divido entre 7. Me da como resultado 7. Entonces la media aritmética o promedio es 7 años de edad. Y se dan cuenta que yo aquí pudiera sacar la moda. ¿Cuál sería la moda de estos datos? Pues sería el 9, porque es el número, es la edad que más se repite. Bueno, ¿y cuál sería la mediana? Les dije que la mediana es acomodar los datos y el dato que se encuentra en medio. Entonces, como son 7 datos en total, el dato que se encuentra en medio es el de este chico guapo de pelo rubio que tiene 8 años. Entonces, la mediana sería 8.
Entonces ahí tengo las 3 medidas de tendencia central en un solo problema. Muy bien, vámonos para la mediana. Para calcular la mediana, como les decía, ordenamos los datos de menor a mayor y la serie, si la serie de números, esto es muy importante, si la serie de datos que a mí me dan es un número impar, entonces cuento los datos, el dato que va en medio, por ejemplo, si son 13, la mitad de 13 son 6.5. Entonces el dato que esté en el 7, en el lugar 7, ese sería el dato de en medio, ese sería la mediana. Pero cuando la cantidad de datos es par, entonces no tengo un solo dato en medio, tengo 2. Entonces, ¿cómo le hago ahí para saber cuál es la mediana? Bueno, pues le saco el promedio a esos 2 datos y así saco cuál es la mediana. Es decir, aquí tengo un ejemplo de 10 datos, el 10 es un número par, tengo 1, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 9. Entonces, los 2 datos de en medio serían el 4 y el 6. Los sumo, son 10, entre 2 me da a 5. Entonces, la mediana sería 5. Muy bien. Entonces, conclusión. De estas 3 medidas de tendencia central, la media es reconocida como la mejor y la más útil, es decir, el promedio. Sin embargo, cuando en una población se presentan casos cuyos datos son muy bajos o muy altos respecto al resto del grupo, es recomendable utilizar la mediana o la moda, porque dadas las características de la media, esta es afectada por los valores extremos, es decir, por el dato más grande y por el dato más chico. Eso nos afectaría el promedio. Vamos a presuponer, chicos, si alguno de ustedes hubiera sacado en el primer trimestre un 10, en el segundo trimestre un 10 y en el tercer trimestre un 6, pues su promedio se va a ver afectado por ese 6. Si por el contrario, y se vería afectado negativamente. Pero si por el contrario tuvieran un 7 y un 10, pues su promedio se va a ver afectado favorablemente con ese 10, ¿sí? Entonces los datos extremos sí me afectan mi media. Entre más cerca estén los datos entre sí, entonces las variaciones de la media, la moda y la mediana será menor, es decir, la diferencia entre ellos es menor. Muy bien, entonces esa es la conclusión de las medidas de tendencia central. Pero, como les dije, también existe algo más que se llama medidas de dispersión para datos agrupados. Existen varias, pero nosotros solo vamos a utilizar el rango. ¿Cómo se obtiene el rango, maestra? Bueno, primero vamos a hablar de que el rango suele ser utilizado para obtener la dispersión total, es decir, la separación que hay entre todos los datos. Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por la diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. Es decir, si se acuerdan en lo de las edades de los primos de Andrea, el niño que tenía más edad era de 9 años y el que tenía menor edad era uno de 3 años. ¿Cómo saco el rango? Pues restos 9 menos 3 y es 6. Entonces ahí el rango sería 6. Muy bien. Dice, por ejemplo, si tenemos una muestra con 2 observaciones, o sea, solo 2 datos, y me dicen 10 y 100 euros, el rango será de 90 euros. ¿Por qué? Pues sencillamente resto 100 menos 10 me da 90. Ese sería el rango. Si fuera mayor la cantidad de datos, el rango se determina restando al valor máximo el valor más pequeño, ¿sí? El valor mínimo. Esa es la forma de encontrar el rango, no tiene mucha ciencia, por así decirle. Muy bien, entonces aquí traigo una tabla en la cual vamos a obtener las medidas de tendencia central y vamos a obtener también el rango. Bien, dentro de esta, déjenme les platico el problema porque no lo escribí, pero lo traigo, aquí lo traigo. Se trata de una empresa. En esa empresa hay trabajadores dentro de los cuales resulta que la empresa se llaman ahora, creo que se llaman outsourcing, es decir, hacen el trabajo externo a la empresa y en esta empresa lo que hacen es la contabilidad de otras empresas. Entonces dice que tiene intendencia, hay 4 intendentes, vigilantes hay 6, recepcionistas hay 1, secretarias hay 2, operarios, que vienen siendo los obreros, hay 25, auxiliares hay 4, contador hay 14, director hay 3 y gerente hay solo 1. O sea, hace que el que manda es el gerente. En total, de todos esos trabajadores tengo 60 en esta empresa. Resulta que ellos reciben un sueldo por quincena. De ese sueldo, el sueldo que me dan es individual, es decir, el intendente gana 2,000, el vigilante 3,000, el recepcionista 3,500, etcétera, y es por quincena, cada 15 días les dan su paga. Si se fijan, pues el de intendencia es el que gana menos
y el gerente pues es el que gana más. Será porque las responsabilidades son distintas y porque los estudios también fueron distintos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hago para encontrar la moda, la media, la mediana y el rango? Primero, voy a obtener la moda. Hago una tablita externa y pongo las medidas de tendencia central y de dispersión. ¿Cuál sería la moda? Pues el que más se repite. Si nos damos cuenta, el operario, tengo 25 operarios. Bueno, ese, el 3,300, sería mi moda. Entonces mi moda es 3,300 porque ese es el sueldo que más se repite. ¿Cuál sería la media? ¿Cómo le hago para la media? Pues tengo que sacar todos los sueldos. ¿Cómo que todos los sueldos? Sí, es que 2,000 gana 1. Pero yo tengo 4 de intendencia, entonces serían 4 por 2, 8,000 pesos. Y así le hago para todos los demás, según la cantidad de empleados que tenga de ese puesto, lo multiplico por su sueldo y obtengo el sueldo total de ese nivel. Entonces ya obtengo todos mis datos, ¿y qué hago con esos datos? Pues los sumo. ¿Para qué los sumo? Pues para tener el total de la cantidad que gastan por quincena en los sueldos. Si se fijan, aquí yo puse la media aritmética. ¿Cómo le hice para obtener la media aritmética? Pues sencillamente sumé todas esas cantidades, me dieron 448,000 pesos, los dividí entre 60 porque es el total de empleados y me da 7,466. Pero aquí, déjenme les digo que el intendente va a decir, pues si yo nomás gano 2,000, ¿dónde están los otros 5,400? Entonces, ¿qué nos afecta aquí? Nos afecta el sueldo del gerente. Y el gerente pudiera decir, yo no gano 7,000, yo gano 65,000. O sea, está muy lejos de mi sueldo. ¿Por qué? Porque el más bajo es 2,000, ¿sí? Muy bien. Entonces, tengo un siguiente dato. ¿Cómo obtengo la mediana? Es muy sencillo. ¿Se acuerdan que acomodo los datos de menor a mayor? Bueno, aquí lo que hice yo abajo es, bueno, hay 4 de intendencia, 6 de vigilancia, 1 de recepcionista, etcétera, y pues voy contando cuánto sería la mitad de 60, sería 30. Entonces el dato, como es una cantidad par, pues los datos que tengo que sumar sería el dato 30 y el 31, sumarlos y sacarles la mitad. Bueno, aquí yo acomodé los datos y me di cuenta que 4 más 6, 10, más 1, 11, 2, 13 y 25 serían 38. Eso quiere decir que el dato 30 y el 31 quedaría dentro de esos 25. ¿Quiénes son esos del 25? Los de 3,300. No necesito sacar el promedio porque ya sé que allí los dos datos son 3,300. Por lo tanto, la mediana es 3,300. Y lo último, el rango. Restamos 6,500 menos 2,000 y obtenemos la diferencia. Chicos, un placer trabajar con todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Échenle ganas, lávense sus manitas y no se separen porque seguimos aprendiendo en Escuela TV. Hasta pronto. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es